Hola, bienvenidos. Mi nombre es Tom y gestiono el equipo de diseño fotovoltaico en SunHero. Hoy les quería mostrar un poquito qué funcionalidades tiene la app de monitorización del sistema fotovoltaico de la marca Huawei, que es una de las marcas que nosotros instalamos. En la pantalla principal que vemos ahora tenemos un primer overview de la información de cómo está funcionando nuestro sistema en este momento en un primer vistazo. Podemos ver por un lado la batería, por otro lado el inversor, el flujo de energía que está intercambiando entre inversor, batería y paneles. Y si tuviéramos un cargador de coche eléctrico de Huawei, por ejemplo, también lo podríamos ver, como vemos aquí a la derecha. Si queremos un poco más de detalle, podemos entrar dentro del círculo superior, donde vemos la producción que estamos teniendo en este momento. Y aquí mismo tenemos un poco más de información detallada de cómo está funcionando nuestro sistema fotovoltaico, tanto en este momento como un histórico. Podemos ver dos indicadores. Por un lado vemos cómo se está comportando nuestra producción y por otro lado vemos cómo se está comportando nuestro consumo. El primer indicador nos muestra básicamente cuánto es nuestro autoconsumo, es decir, cuánto de la energía que estamos generando estamos consumiendo. En la segunda sección podemos ver cómo funciona nuestro consumo, es decir, cuánto de nuestro consumo proviene de fotovoltaica y cuánto de nuestro consumo proviene de la red. En este ejemplo en concreto podemos ver que más de un 60% de nuestra energía del día de hoy la está proveyendo nuestro sistema fotovoltaico. Dentro del día incluso podemos seleccionar el día que queremos ver. Tenemos un control total y un histórico completo de todo el funcionamiento de nuestro sistema fotovoltaico. Todos los datos que ustedes están viendo en la aplicación, nosotros desde SunHero los estamos monitoreando constantemente. La aplicación también envía alertas en caso de que haya algún inconveniente con el sistema, ya sea una alerta crítica como algún problema de tensión o una alerta leve como una desconexión del inversor por mala conexión de internet y demás. Y tanto ustedes como nosotros recibirían en el momento una notificación de qué es lo que está sucediendo. De esta forma nosotros podemos incluso adelantarnos a que nos llamen para reportarnos un problema y ya trabajar en la solución. Si podemos solucionarlo de manera remota, muy probablemente para cuando nos contacten el problema ya esté resuelto, y si no, ya podríamos coordinar cómo resolver el inconveniente. Estas son solo algunas de las funcionalidades que nos permite la aplicación de Huawei. Podemos entrar luego en más detalle, configurar ciertos aspectos del sistema, incluso de la batería o en particular del cargador de coche eléctrico. Pero en este video lo que queríamos era darles un overview general de lo primero que se iban a encontrar en su aplicación. En este caso, hoy vimos la aplicación de Huawei, pero tanto Fronius como Enphase, SMA, todos los fabricantes de primer nivel tienen sus aplicaciones que permiten dar medianamente la misma información, cada uno con su propia interfaz. Esta fue una pequeña introducción al sistema de monitorización que nos provee Huawei. Muchas gracias y hasta la próxima.